Hey, ¿qué onda amigos y amigas de YouTube? Soy Leiknat y en esta ocasión les doy la bienvenida a este nuevo video sobre qué pasó después del anime de Mieruko-chan en el manga parte 2. Específicamente después del arco del dios de la montaña, al cual ya le dediqué un video y si no lo has visto te estará apareciendo como una recomendación en la parte superior de este video o lo podrás encontrar en la descripción. Dicho esto, sin más preámbulos, comencemos. Después de que Miko rompiera la calavera de la chica que posiblemente fue sacrificada al dios de la montaña con ayuda de Mitsue, alias la madrina, Rom y Ouka, la maestra de la madrina, quien fue convertida en una Inori no Miko por salvar a Rom de niño, al parecer el dios de la montaña fue exorcizado, por así decirlo, pues se desvaneció en el aire y con él la materialización de ese espacio especial que se abría cuando había una gran cantidad de energía, derrumbándose el templo. Luego Miko por fin pudo desahogarse con la madrina, pues al fin pudo lograr salvar a su amiga Hana, a pesar de todo el miedo que tuvo que soportar, mientras que Rom logró por fin cumplir su promesa al espíritu de la chica que fue sacrificada, pues él se vio involucrado de niño con el dios de la montaña porque escuchó la voz de ella pidiendo ayuda. Lamentablemente, después de haber sido liberada, el espíritu de la chica fue atacado por otros espíritus con apariencia perturbadora, pero es salvada por Ouka, quien había sido herida por el dios de la montaña, logrando así que ambas pudieran descansar por fin. Aunque mientras ambas se desvanecían, la chica que fue sacrificada recordó cómo el lugar donde vivía estaba siendo devastado por la pobreza y la hambruna, siendo este el motivo por el cual fue elegida para ser sacrificada. Después de esto, ambas desaparecieron con una sonrisa, y con esto Rum y la madrina también lograron reconciliarse. Al haber terminado todo, de regreso en un autobús los tres, Rum le agradeció a Miko y a la madrina por haberle ayudado a salvar a esa chica. Con esto la madrina le pregunta si esa mujer fue un sacrificio. Rum le responde que no lo sabe, ya que hay muy pocos registros sobre esa montaña. Lo único que sabía era que estaba pidiendo ayuda, y así siguió su curso el autobús, mientras Miko sonreía al escuchar discutiendo a la madrina y a Rum como lo que eran, maestra y alumno. Mientras pensaba que todo estaba bien, ya que Hana ya no estaba en peligro, hasta que en la montaña una piedra debajo de unos árboles se quebró, provocando que algo con una forma siniestra saliera de las montañas, como si algo peor hubiera sido liberado en el lugar tras desaparecer el dios de la montaña, pero la única que se dio cuenta de esto fue Miko. Al día siguiente, Miko asistió a clases normalmente y allí se encontró con Hana, con quien comenzó a conversar, pero mientras ambas se dirigían a su clase, en el pasillo Miko observó a una chica con uniforme negro, a la cual no podía ver su rostro, solamente una cabeza con forma de pulpo tenebroso. Al verla recordó a todos los seres con los que se ha enfrentado en los últimos días, pensando que no da tanto miedo comparado con ellos, decidiendo ignorarla y seguir su camino, lo que significaba atravesarla, hecho que no logró, pues chocó contra ella cayendo al suelo. Esto la hizo pensar que si había chocado contra algún muro o pilar sin querer, mientras Hana le ayudaba a ponerse de pie. En ese momento, aquel ser se disculpó con ella dándole la mano, e inmediatamente Hana se disculpa con ese monstruo, lo cual deja totalmente sorprendida a Miko, quien toma de la mano a Hana para ir directamente a su clase corriendo. Estando en clase, Miko descubre que aquel ser con apariencia de monstruo en realidad era una estudiante recién transferida, de gran estatura, piel blanca y uniforme negro. Y hasta aquí nos quedamos en el primer video. Entre tanto, Mitsue, alias la madrina, visitó el templo de un viejo amigo, donde estaba la tumba de Ouka, su maestra. Allí él le preguntó si pudo ver a su maestra y despedirse de ella, y Mitsue le responde que no fue una larga reunión, además de que estaba tan ocupada que apenas podía respirar, aunado a que Ouka, su maestra, hasta el último prefirió ayudar a alguien más, la chica del sacrificio, que despedirse de su aprendiz, lo cual alegra a ambos, ya que Mitsue se volvió aprendiz de ella por esa manera tan particular de ser, además de comentar que ha perdonado a Rum. Además se nos revela que el sacerdote del templo es el esposo de Mitsue y que está peleado con su hijo, por lo que Mitsue le dice que ¿por qué no hacen las paces?, además de contarle que su hijo se encuentra bien trabajando en el campo. Al escuchar esto, el sacerdote le pregunta si cree posible que pudieran volver a estar juntos como familia, a lo que Mitsue le dice que no haga bromas, y él por último le pregunta si regresará al campo a vivir con su hijo, y ella le responde que no, ya que a pesar de su edad puede seguir siendo necesaria. Ahora sí, regresando con
con Miko, el profesor Zen desaparecedor de aquellos que hacen daño a los gatitos y a quien salvó Miko, le da el paso a la nueva estudiante transferida para que se presente. Ella se llama Ichiyo Michuru y los compañeros de clase hablaban de lo linda que era. Otros preguntaban de dónde era el uniforme que portaba, pero Miko seguía viendo en ella aquel monstruo con tentáculos en su cabeza sin poder ver su rostro, el cual era tan elogiado. Después Ichiyo procedió a tomar asiento detrás de Miko, así que de camino le dice que es un gusto conocerla y Miko le responde con un saludo para luego pedirle disculpas por haber chocado con ella en el pasillo y se presenta. Pasaron las horas de clase y en el descanso las compañeras del salón se acercaron a Ichiyo para presentarse, entre ellas Hana. Es ahí cuando una de ellas se da cuenta que Ichiyo es una modelo exclusiva de una revista, haciendo que tomen más interés en ella, e incluso una compañera quiso tocar su cabello mientras le decía que era precioso, pero Miko la detiene con miedo diciendo que no debería hacerlo, puesto que es alguien recién transferida, sorprendiendo a todas, incluso a Ichiyo. Otra compañera toma la palabra diciendo que es cierto que no es un circo, por lo que pide a las demás que se separen y la respeten. Posterior a ello, el siguiente profesor entró a clase y todas tomaron sus asientos. Ya estando en su lugar se nos revela que Miko detuvo a su compañera porque cuando ella iba a tocar el cabello de Ichiyo, aquel monstruo estuvo a punto de atacarla. Con esto Miko solo podía pensar que esa chica era peligrosa. El tiempo siguió su transcurso y llegó la hora del almuerzo, por lo que Hana invita a Ichiyo a comer con ella y Miko, e Ichiyo acepta, rechazando las otras invitaciones de sus compañeras. Al llegar a la cafetería, la glotona de Hana no sabía qué pan comer, pidiéndole su ayuda a Ichiyo. En ese momento, Miko vio como los tentáculos también estaban en guardia, queriendo atacar a Hana, mientras uno de los tentáculos se dirigió a un pan, el cual Miko le ofrece a Ichiyo para tranquilizarla. Esta recomendación le gustó y con esto los tentáculos se tranquilizaron, lo que llevó a Miko a pensar que a pesar de que no podía ver su rostro, podía entender de alguna manera a los tentáculos y que no debía de irritarlos porque no sabía qué eran esas cosas. Es ahí cuando aparece Julia uniéndose a este grupo, viendo a Ichiyo como una gigante, hasta que Hana se la presenta y Julia hace lo mismo. Con esto Miko se dio cuenta que Julia tampoco veía a aquel monstruo sobre Ichiyo y también que aquel monstruo no afectaba a Hana robándole su energía. Recordemos que Hana es alguien que es capaz de generar mucha energía espiritual o algo así, por lo que era objetivo de muchos espíritus quienes le roban su energía, haciendo que ella tuviera mucha hambre. Por ello, ella es una glotona básicamente. Mientras todo esto pasaba en la cafetería, en ese momento aparece un espíritu al lado de Miko, al cual lo ignora y Julia también logra notar. Poco después, este espíritu fue atravesado y destruido por los tentáculos del monstruo de Ichiyo, lo cual pudo ver claramente Miko, aunque no fue así para Julia, quien pensó que Miko era tan poderosa que exorcizó al espíritu solo con la mirada. Con esto finalizó la visita a la cafetería y las cuatro fueron felices a comer lo que compraron, a excepción de Miko, quien estaba incómoda pensando que necesitaba pronto hablar con Mitsue o Rom. Entre tanto, Rom estaba realizando una transmisión jugando. Al finalizar su live, recibió una llamada ofreciéndole trabajo sobre el sonido de una campana, dejándonos ver que en la habitación de Rom había un altar donde estaba un cascabel y una puerta cerrada llena de sellos. Regresando con Miko, al finalizar sus clases visitó a Mitsue, pero no estaba en su local y no tenía el número de room, así que visitó un convini para comprar cosas. Allí vio una revista y queriendo ver el rostro de Ichiyo, tomó una, pero incluso en sus fotos ella seguía viendo al monstruo, por lo que cerró la revista y se fue a casa. Cambiando de escena, vemos que Ichiyo vive en un departamento de un gran edificio, en donde estando en pijama en su habitación comenzó a hablar con su mascota, una oruga llamada Pi, sobre que hizo una nueva amiga llamada Miko, con quien comparte gustos e incluso que la salvó de que le tocaran el cabello, como si supiera que a ella le desagrada eso, y que al principio pensó que era una fan porque la miró fijamente para luego lanzarse a ella, pero que esto no es así, ya que ella la mira de una forma diferente, como si pudiera ver a través de ella y a la vez como si no la viera, haciendo que experimentara una nueva sensación. Así que al final vemos a Ichiyo pidiendo que Miko la vea una y otra vez como una loquita, esto a la par de que Miko estaba en su casa durmiendo teniendo pesadillas. Al día siguiente, en clase de arte, Ichiyo fue elegida para ser modelo para que sus compañeras de clase la dibujaran, hecho difícil para Miko, quien trataba de alejar su vista de aquel ser, lo que llamaba más la atención de Ichiyo sobre ella, incrementando su deseo de que Miko la mirara. Miko, para cumplir su clase, comenzó a dibujar al monstruo sobre la cabeza de Ichiyo, tomando más atención sobre este, decidiendo contar cuántos tentáculos tenía. Fue ahí cuando los tentáculos de aquel ser se extendieron, apuntando a los ojos de Miko, y de ellos salieron dos ojos que la miraban fijamente. Afortunadamente, el dibujo de
una compañera causó bullicio, lo que aprovechó Miko para levantarse y ver el dibujo que hizo su compañera. Con esto terminó la clase, por lo que Ichigo aprovecha para acercarse a Miko para ver el dibujo que hizo de ella, el cual era un pulpo mal hecho que no le permitió ver. Tras esto, Miko salió corriendo del salón dejando el lápiz que utilizó en su caballete. Poco después vemos a Ichigo en el baño con una mirada de esas que ves y dices, cuidado. Esta güera está loca. Pensando que ella y Miko se habían visto a los ojos intensamente y que su cuerpo se sentía como un bosque de magma, sacando así del bolsillo de su falda el lápiz que olvidó Miko para llevárselo a los labios y proceder a morderlo, deseando querer saber más de Miko y llevarse mejor con ella, de lo cual es testigo Julia. Recordemos que ella no tiene amigas porque es bastante rarita, por lo que sus ratos libres se los pasa en el baño, e Ichigo logra verla en el espejo, haciendo que recobre su postura y vaya tras ella para encerrarla en el cubículo del baño para decirle que deben de charlar un poco. O sea, esta monita china anda arrasando con todas sus compañeritas, ya tiene a la Miko y ahora va por la chaparrita sin amigos. Cambiando de escena podemos ver a Miko ya en su casa preguntándose si el día de mañana podrá encontrar a Mitsue, para luego entrar en su celular a un chat grupal de ella con Julia y Hana para preguntarle a Julia si había ido a la escuela, y Julia contestó que no porque se sentía un poco enferma. En ese momento Miko pensó haber visto algo fuera de su ventana, pero al echar un vistazo concluyó que era su imaginación, aunque lo cierto es que Ichigo estaba fuera de su casa tras un poste, feliz de haber encontrado la casa de Miko. Ahora regresemos con lo que sucedió con Julia e Ichigo. Esta última tomó y sentó en sus piernas a Julia para comenzar su conversación con la pregunta si le gustan las orugas, ya que a Julia le gustan los champiñones, lo que llevó a concluir a Ichigo que por ello ambas estaban en sintonía. Mientras la conversación seguía, Julia comenzó a tener un sentimiento de intimidación viniendo de Ichigo, quien le pide que le cuente todo sobre Miko, su comida favorita, color favorito, si está saliendo con alguien, fecha de su cumpleaños. Algunas de estas preguntas Julia pudo contestarlas, lo cual hizo que Ichigo le preguntara si le escondía algo. En ese momento Julia pensó que tal vez Ichigo había descubierto los poderes de Miko, pero al pensar cuán amable ha sido Miko y Hana con ella, respondió que no escondía nada, guardando así el secreto de Miko. Después de haber obtenido la información que pudo, Ichigo liberó a Julia, agradeciéndole lo que le contó y diciéndole que espera hablar con ella en otra ocasión. Todo esto fue demasiado raro para Julia, quien se preguntaba qué era lo que había pasado y absteniéndose de preguntarle por qué masticaba un lápiz en el baño. Con esto, ambas se despiden, a la par de que Ichigo se preguntaba si habría una lista de estudiantes en la sala de profesores, es decir, que esta loquita obtuvo dirección e información privada de Miko de la lista de profesores, lo que nos lleva a Ichigo estando fuera de la casa de Miko, quien después de espiar un rato descubrió cuál era la habitación de Miko, mientras se alegraba de poder haberla visto de reojo con su pijama, causando que sacara nuevamente el lápiz de Miko para masticarlo. Posterior de plantarse fuera de la puerta de la casa, Ichigo se detuvo y decidió retirarse, creyendo que aún no era el momento hasta que se llevara mejor con Miko, aunque en otro panel podemos ver cómo Ichigo ingresó a la casa e incluso a la habitación de Miko cuando ésta estaba dormida para observarla fijamente. A la mañana siguiente, Miko despertó sintiendo que había tenido un sueño terrible. En ese momento, su hermano menor pequeño norteño abre su habitación con el propósito de despertarla, aunque ella estaba despierta, así que inmediatamente se va. Un momento después, Miko ve un flan en la mesa de su habitación pensando que posiblemente su hermano se lo había dejado, lo cual era poco probable, ya que él solo abrió la puerta sin entrar a su habitación, dejándola con dudas, lo que nos lleva a nosotros como lectores a concluir que Ichigo sí ingresó a la habitación de Miko por la noche y dejó ahí el flan, pues descubrió de Julia que el flan era la comida favorita de Miko. Aún con dudas sobre el flan, Miko partió hacia la escuela y de camino se encontró a Hana y le platicó sobre el flan en su habitación. Al enterarse, Hana le dice: Agradecido con el de arriba. Luego se une a ellas en su camino Ichigo, quien descendió de un automóvil, aunque el monstruo de Ichigo se portaba amenazante con Hana cuando ésta se mostraba cercana a Miko, mientras que con Miko este era más cariñoso, abrazándola con sus tentáculos, cual la animación H cochina que has visto y que ha hecho llorar a Diosito. Entre tanto la conversación fluía. Miko por una parte sentía paz notando que el monstruo no absorbía su aura ni estaba detrás de Hana, pero se sentía incómoda entre los
tentáculos, preguntándose a sí misma si había hecho algo malo para estar en esa situación, así que decide librarse de ellos, por lo que intenta separarse de Ichigo y Hana, decidiendo correr, propiciando que casi sea mandada con San Pedro, o mejor dicho, casi se nos va un Isekai, ya que Camión-chan casi la atropella, y digo casi porque afortunadamente Ichigo logra salvarla. Aunque Miko dijo que estaba bien, esta se llevó un buen golpe cuando fue jalada por Ichigo para que no la atropellaran, por lo que fue convencida por sus dos amigas a que fuera a un hospital. Allí, un doctor confirmó que estaba bien, pero tras un par de cosas pidieron que se quedara una noche en el hospital, siendo este un terrible reto para Miko, ya que el lugar estaba infestado de espíritus o fantasmas. En ese lugar, como siempre, logra apañárselas para ignorarlos y conoce a una pequeña niña llamada Chiharu, quien también puede verlos y que está en el hospital de visita porque su papá se encuentra internado. Chiharu le felicita porque es muy buena engañándolos, pero le advierte que tenga cuidado en la noche porque eso vendrá. Con esto dicho, la niña se va con su madre, quien la estaba buscando. Ya en la noche, Miko no podía dormir por las palabras de Chiharu y decide ir al baño, lo que significaba andar en los solitarios y tenebrosos pasillos del hospital. En medio de su camino, ve una silla de ruedas que parecía manejarse sola, hasta que ve que tras ella había un monstruo con una apariencia bastante terrible, o mejor dicho, cabezona, el cual al notarla comenzó a perseguirla mientras ella huía, intentando no mostrar señales de que podía verlo. Y es que en ese hospital corría el rumor entre enfermeras que en las noches se escuchaban gemidos de la sala de calderas, rico o turbio. Decídanlo ustedes, así como pasos e incluso una silla de ruedas, lo cual se les hacía normal a ellas. Pero para Miko, quien podía ver al monstruo que empujaba la silla, esto era un calvario. Lo bueno es que Miko logró escapar de él, quien parecía que no la perseguía a ella, sino que patrullaba los pasillos, pero gracias a que corrió, terminó alejándose demasiado de su habitación, y todo porque quería ir al baño. Así que decidió continuar su viaje para tirar el miedo, y cuando estaba a punto de llegar, se encontró con un gran número de monstruos que tenían por cabeza una mano gigante, lo que la llevó a pensar que darse la vuelta sería la mejor opción. Pero tras ella, en el mismo pasillo, apareció el monstruo de la silla de ruedas, quedando justamente en medio de estas cosas. Ahora la mejor opción para ella era quedarse quieta y que esas cosas la atravesaran, hasta que recordó que podía pasarle lo que le pasó con Ichigo, así que decidió correr en contra de los seres cabezas de mano, hasta que choca con un médico, quien resultó ser Rom. Ambos conversan, pero al ver la situación, Rom le pide que se agache. En ese momento, las cabezas manos de aquellos seres que estaban en el pasillo fueron cortadas por otro monstruo que apareció y que tenía varias extremidades, una capucha y unas tijeras, y que parecía que cazaba a esos seres y recolectaba sus cabezas en una bolsa, quedando Rom y Miko en medio del monstruo de las tijeras y el de la silla de ruedas, quienes comenzaron a rugir entre ellos. Rom y Miko optaron por ignorarlos hasta que al final aquellos dos monstruos se fueron, dejando a un aliviado Rom y a una temblorosa Miko. Luego de esto nos enteramos que Rom estaba en ese hospital investigando un fenómeno sobre la voz de una mujer en la sala de calderas, que al final resultó ser el sonido del aire acondicionado, pero lo cierto es que hay muchos seres en el hospital porque tienen algo que hacer en ese lugar todavía. Dicho esto, él le preguntó a ella por qué la venda en la cabeza, y Miko procede a contarle sobre su accidente y de Ichigo, a quien ve como un monstruo, a lo que Rom explica que posiblemente ella ve cuando los monstruos se superponen a los humanos, solo a los monstruos, y procede a preguntarle si alguna vez ha visto a alguien poseído, y ella recuerda a su profesor y varios ejemplos más, respondiendo que sí. Con esto dicho, él le pide que le tome algunas fotos a Ichigo para poder investigarle, tantas como sean posibles, además de comentarle que está muy ocupado pues ahora también es streamer. En medio de su conversación en el pasillo en donde ambos estaban, un anciano compañero de habitación de Miko comenzó a caminar mientras unos doctores corrían en dirección a su habitación. Es ahí cuando se dan cuenta que el anciano había fallecido y que se dirigía hacia el monstruo de la silla de ruedas. Sin embargo, en ese momento aparece la pequeña Chiharu para tomar de la mano al anciano, y es que resulta que Chiharu estaba muerta y al papá que tanto había esperado que le contó a Miko era el anciano. Poco después también se añade la difunta madre
madre de Chiharu a ellos, pero el monstruo de la silla seguía ahí, por lo que al ver a Miko preocupada, Chiharu la tranquiliza, diciéndole que ese monstruo solo los llevará a su destino, y los tres suben en la silla de rueda de aquel ser. Y por último, podemos ver en el cielo nocturno, iluminado por la luz de la luna, la silueta de aquella familia junta, siendo llevados a otro lugar. A la mañana siguiente, a Miko le hicieron un par de exámenes médicos más y todo salió bien, por lo que le avisaron que el día siguiente sería dada de alta, pero esto significaba que debía pasar un día más en el hospital. Al llegar la noche, en la cama de su habitación de hospital, Miko recuerda que Rum le advirtió que tuviera cuidado porque ella no podía diferenciar entre humanos y esos seres. En ese instante, una anciana se paró al lado de su cama, pero resultó no estar viva, y al notar que Miko podía verla, la atacó. Es ahí cuando Miko es salvada por unos tentáculos que salieron debajo de su cama, destruyendo a aquel ser en forma de anciana. Al amanecer, lo primero que hizo Miko fue revisar debajo de su cama, ya que en la noche tenía miedo de hacerlo, pero no había nada, solo estaba agradecida de no haber visto aquello que estaba debajo. Y así, nuestra protagonista por fin fue dada de alta, y afuera del hospital ya estaban su madre y hermano menor esperándola, y al verla, su hermano pequeño norteño se puso muy feliz, por lo que su madre le revela que mientras ella estaba en el hospital, su hermano rezaba en el altar de su padre. Además, como buena madre, nota que Miko está preocupada y le dice que puede hablar con ella cuando lo necesite. Después de los eventos en el hospital, Miko por fin regresó a clases, en donde fue recibida por sus compañeras y muchas preguntas, pero Hana la salva diciendo que ella responderá todo y que después de clases celebrarán su alta del hospital. Seguidamente aparece Ichijo, quien corre a tomar de las manos a Miko, dejando una escena bonita para todos, excepto para Miko, quien podía ver cómo los tentáculos del monstruo la sabrosean, que diga la cubren. Bueno, ustedes me entienden. Ichijo le expresó su total preocupación y cómo intentó visitar, pero que le prohibieron la entrada, a lo que Miko le pregunta: ¿no entraste a la habitación del hospital, verdad? Y ella le responde que no lo hizo, pero en sus ojos se nota que es una mentira su respuesta, cada vez más loca. Eso significa que pasó toda la noche debajo de la cama de Miko en el hospital. Miko, siendo tan crédula, cree las palabras de Ichijo, lo que la hace pensar que efectivamente no había sido ella la que la salvó, además de que no tenía motivos para estar debajo de su cama en el hospital. Cambiando de tema, Hana aprovecha para invitar a Ichijo a acompañarlas a celebrar el alta de Miko y ella acepta. Terminando las clases, Hana, Julia y Miko se dirigieron a una tienda de donas donde el dueño, por ser conocido de Hana, hizo una torre de donas a petición de ella, y poco después llegó al lugar vistiendo completamente de negro con un cubrebocas y un ramo de rosas Ichijo, por lo que le ofrece un asiento a su lado, ya que Hana estaba sentada al lado de Miko, así que ella acepta y se sienta junto a Julia, pero aprovecha que Hana se va por una bebida para tomar su asiento y así estar al lado de una Miko incómoda. Esto y todo lo que había pasado hacía pensar a Julia que Ichijo también era una psíquica, siendo este el motivo por el cual había preguntado tanto sobre Miko. Un tanto después por fin regresa Hana y comienza a comer, aunque Ichijo no comía. O así fue hasta que Miko tomó una dona con forma bastante peculiar, la cual parte e Ichijo le pide que le dé su dona, pero en específico el pedazo pequeño que cortó mientras cerraba los ojos y abría la boca para que se la pusiera ahí. El pedazo de dona, no sean mal pensados. Pero como Miko no podía ver su cara, intentó acertar donde estaba su boca, lo cual falló por poco, pero aún así Ichijo logra comérsela, la dona o el pedazo de dona, y después de sabroseársela procedió a decir: estuvo deliciosa la dona de Miko-chan. Por el amor del señor, alguien salva a la monita china de la Ichijo y de los fanarts. Pero si tienen, pásenmelos por Twitter. No, mejor no, posiblemente salgan con alguna rareza con el monstruo de Ichijo. Así que estoy bien, gracias. Dino a los tentáculos, compa. Regresando al tema, luego de disfrutar la dona de Miko, Ichijo decide atascarle su dona también para que estuvieran a mano, lo cual hizo que todas pasaran un momento divertido e incluso los tentáculos parecían felices, por lo que proponen tomarse una foto y una mujer que estaba en el lugar se ofrece a tomar la foto, oferta que aceptan, pero al ver la foto se dan cuenta que no aparece Ichijo. Esto es debido a que la mujer se presenta como la hermana mayor y representante de Ichijo,
Ichijo y les dice que su hermana tiene prohibido tomarse fotos para continuar sermoneando a Ichijo sobre que tiene prohibido comer azúcar, harinas y grasas, incomodando incluso a Hana. Al ver que todo estaba tan incómodo, Ichijo decide retirarse con el pretexto de que tenía trabajo, pero nota que Miko la estaba mirando con cierta atención y le pregunta qué sucede, a lo que Miko responde que nada, pero lo cierto es que vio cómo el monstruo de Ichijo tomó una apariencia más horrible cuando apareció su hermana. Así cambiamos de escenario al departamento donde viven las hermanas Ichijo. Allí la mayor es bastante sofocante con la menor, preguntando por qué se rió con esas chicas que eran de ella, sobre que debía de avisarle en todo momento en dónde estaba, pues es una modelo y ella es su manager, haciéndole mención que siempre está muy pero muy preocupada por ella, porque Ichijo es su preciada hermanita, a la par de manipularla para que hablara cualquier cosa con ella. Luego de cepillar el cabello de su hermana menor, la llevó a su habitación, en donde Ichijo esperó a que su hermana mayor saliera para levantarse y tomar a su oruga Pi y contarle sobre Miko-chan y todo lo que hicieron ese día. Esto mientras la hermana mayor afuera de la puerta escuchaba todo. Al día siguiente, en la escuela, preocupada por lo que había sucedido en la tienda de donas y por la reacción de los tentáculos, Miko se decidió a tomar fotos a escondidas de Ichijo, lo cual logró con éxito, tomando muchas a lo largo de ese día, con lo que pensó que su misión estaba cumplida, hasta que Ichijo la toma de la mano y la lleva a un salón vacío para preguntarle por qué había tomado fotos de ella. Estando acorralada, sabía que no podía decirle que las tomó porque la ve como un monstruo y debe llevar sus fotos con su amigo psíquico, así que aprovechando que estaban en el salón de artes, vio el retrato que hicieron de Ichijo y Miko decidió elegir el camino de la muerte, respondiéndole que lo hizo porque a ella se le hace hermosa, respuesta que acelera el corazón de Ichijo. Así que, dicho esto, Miko le dice que si es un problema, eliminaría las fotos, pero ya era demasiado tarde. Ichijo, quien siempre tenía guantes y nunca se los había quitado, por primera vez lo hizo para tomar de las manos a Miko y decirle que ella se sentía de la misma manera, a lo que nuestra protagonista no entendía del todo sus palabras, solo podía ver cómo los ojos del monstruo se habían abierto y estaban alterados de una manera extraña, los cuales la empezaron a enrollar e incluso uno se empezó a meter en su boca. ¡Ay, por el amor de Dios! O yo tengo una mente demasiado sucia, o esto sí que va para un doujin. Pero antes de que pasara algo peor, Miko es salvada por sus compañeras de clase, las cuales estaban buscando a Ichijo debido a que el profesor Zen la había llamado. A regañadientes decidió ir a la sala de profesores mientras arrastraba con ella a Miko. Estando ya en la sala de profesores, el motivo por el que el profesor Zen la llamó fue porque, a pesar de que había rellenado perfectamente todas las respuestas, había sacado 0, a lo que Ichijo respondía una y otra vez que hizo lo que pudo. Al final, el profesor le comenta que él de niño, cuando estaba infeliz o incómodo, sacaba a propósito 0, así que le pregunta si no le pasa lo mismo, hecho que niega ella, diciendo que se siente cómoda en la clase, argumento que el profesor acepta fácilmente. Por último, le avisa que su hermana mayor le llamó, alterando al monstruo de Ichijo. Cuando ella escuchó esto, decidió soltar de la mano a Miko, a quien la había tenido sujetada durante toda la conversación y que insistió que ella debería estar ahí para pedirle que la espere fuera en el pasillo, con el propósito de escuchar lo que el profesor habló con su hermana mayor, logrando así por fin librarse Miko, aunque uno de los tentáculos no la soltaba del todo, por lo que tuvo que esperar afuera, en donde pudo escuchar la conversación del profesor con Ichijo, la cual básicamente se trató sobre que la hermana mayor llamó diciendo que cree que Miko y sus amigas son mala influencia para Ichijo, pidiendo así que cambien a su hermana menor de clase. Por ello, el profesor le preguntó a Ichijo cómo se sentía con sus compañeras y si ella quería cambiarse de clase, puesto que veía a su niño yo reflejado en ella, a lo que ella respondió que se sentía bien y que no quería cambiar de clase. Al escuchar esto, el profesor Zen decidió no cambiarla porque ella no quería, lo que tranquilizó a Ichijo y también los picos que había en el monstruo. Por esto, ella le dijo que el gato de la foto del escritorio del profesor era muy lindo, aunque a ella no le gustaban, lo que hace que el profesor le diga que es muy rara. Tras escuchar esta conversación, Miko tuvo curiosidad por la relación
habitación de Ichigo con su hermana mayor, pensando que posiblemente los tentáculos no sean tan malos y solo están protegiéndola. A la par de esto, aparecieron monstruos chiquitos que habían sido destruidos por los tentáculos de Ichigo desde que ella llegó a la escuela, y junto a ellos un monstruo gigante, el cual quería atacar a Miko pensando que era ella quien eliminaba a los enanos. Estando acorralada, es salvada por los tentáculos, ya que ella salió de la sala del profesor destruyendo al monstruo grandote. Poco después también sale el profesor Zen tras ellas y les dice que lo ha pensado bien y la calificación de Ichigo es mala, así que le encarga a Miko que le dé asesorías, pues parece que ambas son muy cercanas. Esto puso feliz a Ichigo, proponiendo estudiar en la casa de Miko mientras la arrastraba. Al día siguiente llegaron a casa de Miko, Hana, Ichigo y Julia, y al entrar, Julia notó la presencia de algo en la sala e intentó exorcizarlo, pero rápidamente Miko la detiene haciéndole una llave, pues a quien había notado era su padre. Por si se les olvidó, el padre de Miko está morido y ahora junto a él vive un monstruo muy grande. Por este motivo y para que el monstruo de tentáculos no armara problemas eliminando a su padre o peleando contra el otro monstruo, aunque originalmente el plan era estudiar en la sala, Miko decidió llevarse a las chicas a su habitación, por lo que le pide a Hana que las lleve mientras ella prepara bebidas, pero antes de que se dirigieran a su habitación, Ichigo sacó un flan diciéndole que sabe que esos son sus favoritos. Esto provoca que el monstruo que estaba con el papá de Miko se acercara a Ichigo por el flan y que los tentáculos atacaran al padre de Miko, aunque estos se detuvieron justo a tiempo para no hacerle daño. Lo más interesante es que ambos monstruos no se hicieron daño y el que estaba con el papá de Miko incluso lamía a los tentáculos. Vaya que sucio suena eso. Este incidente preocupó demasiado a Miko, pues aunque su padre está muerto no quiere que se vaya. Lo bueno es que todo terminó sin víctimas. Seguidamente, las otras chicas se dirigieron a la habitación de Miko. Lo extraño para Hana es que Ichigo sabía cómo llegar como si conociera esa casa o ya hubiera estado ahí. De este modo comenzó la sesión de estudios, donde Hana sorprendió a Julia, pues resulta que Hana es muy buena estudiante, por lo que se ofreció a ayudarles a ella y a Ichigo en cualquier duda que tuvieran, aunque la señorita Tentáculos solo quería ver a Miko. Todo procedió sin problemas hasta que Hana comienza a hablar que llevaba mucho tiempo sin estar en la habitación de Miko y que ambas son amigas desde cuarto grado de primaria, cuando Miko le dio un pedazo de pan en el almuerzo y Hana comenzó a seguirla desde entonces, y no bastándole, también contó cómo incluso han dormido juntas, lo que provocó que Ichigo lanzara una terrible mirada a Hana y que los tentáculos comenzaran a observarla como si se sintieran intimidados. Aún con todo esto, la sesión de estudios continuó sin problemas hasta que Hana decidió tomarse un break para comer bocadillos a modo de merienda. Es ahí cuando le ofrece un Poki a Miko pidiéndole que abra su boca, lo que hace que Ichigo reaccione, pues ella quería hacerlo primero y se acerca bruscamente al rostro de Miko para comer el Poki que le ofreció Hana. Al estar tan cerca los tentáculos del rostro de Miko, ella perdió toda visibilidad, así que tratando de alejarse termina derramando una bebida sobre Ichigo, causando que ella se tenga que bañar y cambiar con una muda de ropa de Miko mientras su ropa se lavaba, lo que la hacía temblar de felicidad al poder tener puesto algo con el aroma de Miko. Poco después aparece la madre de Miko, quien le dice a Ichigo que se tardará un poco en secar su ropa. Esta oportunidad la aprovecha la señorita Tentáculos para presentarse, diciéndole que ella era muy cercana a Miko, lo que agradece la madre de Miko. Ichigo tomó esto como que tenía la aprobación de los padres para hacer sus sucias intenciones. Aunque Hana no se queda atrás y tomando a Julia, ella le dice a la madre que también ellas son muy cercanas a Miko, teniendo así una linda y peliaguda reunión porque los tentáculos estaban alterados por Hana. Es así como Touko, la madre de Miko, comenta que está preparando curry y las invita a quedarse a comer, lo que nos lleva a cambiar de escena viendo a la hermana mayor de Ichigo, quien por desesperación marcaba una y otra vez al celular de su hermana menor sin recibir contestación, haciendo que perdiera la noción de sí misma, chocando con personas en la calle y llorando. Sumando a esto, comenzó a llover, por lo que se queda sola en la calle debajo de la lluvia, preguntándose dónde estaba su hermana menor, pues ella le había dicho que iría al estilista, e incluso comenzó a enojarse porque su hermana menor apagó su GPS. Regresando a casa de Miko, las chicas observaban fotos de ella cuando era pequeña, lo que emocionaba a Ichigo, pero mientras veían las fotos, nuestra protagonista se da cuenta que en una foto familiar, cuando todavía estaba vivo su padre, apareció un fantasma que ella vio cuando iba a ser atropellada, lo que llama su atención hasta que su hermano menor aparece para avisarles que la comida estaba lista, y así
así todos disfrutaron de la comida. Al finalizar de comer, como la lluvia y el clima empeoró, la señora Touko le propone a las chicas que se queden en su casa para no exponerlas a ningún peligro, por lo que las tres llamaron a sus familiares para pedir permiso, el cual obtuvieron. Luego de esto se bañaron y se prepararon para dormir, aunque lo sorprendente es que pese a la inclemencia del clima, la loca de la hermana mayor de Ichigo llegó fuera de la casa de Miko. Regresando dentro de la habitación de Miko, Ichigo pregunta sobre el padre de ella, a lo que le responde que ya no está con ellos, o en parte sí, pues había fallecido, lo que llevó a Julia a entender por qué Miko la detuvo de exorcizar al espíritu de la sala, mientras que Ichigo comentaba que ella podía entenderla, así que le propone poder hablar con ella para desahogarse cuando lo necesite, y Miko le responde que se encuentra bien gracias a una persona alegre y tierna, lo que hace que la mirada de Ichigo voltee donde Hana, quien le responde a Miko que hace que se sonroje, provocando que se dibuje un rostro sombrío en la señorita Tentáculos. En ese momento cae un rayo y se va la luz de la casa, causando que Hana comenzara a gritar, a la par de que Julia sacara su celular para alumbrar, haciendo que Miko se diera cuenta que los tentáculos estaban enojados. Por los gritos, el hermano menor de Miko sale a calmar las cosas hasta que ve que fuera de la puerta de la entrada hay una persona. Tras él aparece su madre con una lámpara y abren la puerta. Quien estaba allá afuera era la hermana mayor de Ichigo, la cual se hace la víctima, diciendo que no sabía nada de su hermana menor y que no le habían avisado, lo que la llevó a pensar que la habían secuestrado, pero que ahora estaba tranquila y se la llevará con ella, agradeciendo el cuidado que recibió. La hermana mayor se despidió con una sonrisa, pero mientras salía junto a su hermana menor pensaba que Miko era un problema y que se tenía que deshacer de ella. Con esto solucionado, todos regresaron a sus habitaciones, pero Miko se encontraba inquieta y preocupada por Ichigo, pues aunque no podía ver su rostro, sabía que ella estaba cabizbaja. Es ahí cuando escucha la voz de una mujer afuera de su casa, lo que la hizo pensar que podría ser Ichigo, así que decide ir a la puerta de su casa, aunque su padre aparece también detrás de ella y le dice que esta vez sería mejor no abrir la puerta. Pero como seguía escuchando una voz que llamaba a Ichigo, decidió asomarse sin abrir la puerta, lo que le permitió ver a un monstruo negro, el cual tenía la voz de la hermana mayor de Ichigo. Este la atacó, pero no le hizo nada porque no estaba abierta la puerta, lo que la llevó a pensar que debe de ser más cuidadosa, pues en esta ocasión la salvó su papá. Poco después apareció detrás de ella Julia, preguntándole si el espíritu que está en la sala es su papá, a lo que ella le respondió que sí y que todo está bien. Cuando se enteró de esto, Julia le pregunta que si todo está bien, ¿por qué aún no se ha ido su padre? Pero decide mejor callarse, creyendo que Miko era la experta. Estas palabras pusieron a pensar a Miko. Entre tanto, en un carro de la agencia donde trabaja Ichigo, ella y su hermana mayor viajaban rumbo a su casa. Lo interesante es que la señorita Tentáculos había robado una foto de Miko y Hana cuando eran niñas, la cual veía y aplastaba con una mano el rostro de Hana. Por otro lado, la carrera de Rump como streamer estaba despegando, pero lo más importante es que ahora en su casa tenía unas fotos de Ichigo, las cuales se las envió Miko y comenzó a examinarlas, pero mientras lo hacía, algo entró donde estaba, haciendo un caos de su habitación, obligándolo a hacer un par de cosas más que incluían cortes a sí mismo, aunque al final sobrevivió diciendo que se llevó un sustito y que casi muere. Entre tanto, otro lugar que también estaba hecho un desastre era la habitación de Ichigo, quien desesperadamente buscó por todos lados a su oruga Pi. Es ahí cuando aparece su hermana mayor, quien supuestamente le dice que encontró a su oruga, tranquilizándola. Después de este acontecimiento, Ichigo asistió a clases en donde estaba muy atenta a la cercanía de Hana y Miko, por lo que al finalizar las clases, Ichigo decidió tomar un pan con el que amordazó a Hana, separándola de Miko para llevarla a la bodega de gimnasia, e Ichigo, estando ahí, le dice que la trajo a ese lugar para poder hablar con ella y pedirle un consejo, mientras en su mano sostenía un lápiz fuertemente. La inocente de Hana se sentía muy feliz sin darse cuenta que estaban en peligro, pues en ese lugar, aparte de Ichigo y sus tentáculos, estaba otro
otro monstruo más grande. Esto a la par de que Miko buscaba a Hana, ya que la perdió de vista cuando vio llegar a la hermana mayor de Ichijo a la escuela. Con todo esto sucediendo, nos muestran que los padres de las hermanas Ichijo murieron en un accidente automovilístico y fue en el día de su funeral cuando nació una gran determinación en la hermana mayor de cuidar a la menor. Por ese motivo, la hermana mayor asistió a la escuela para hablar con el profesor Zen, quien se negó a cambiar a Ichijo de clase a menos de que haya alguna razón la cual se la tenía que explicar. Al recibir esta respuesta, la hermana mayor le comenta que de ser así sacará de la escuela a su hermana. Con esto dicho, se dispuso a realizar el papeleo, por lo que sacó su celular para encontrar a su hermana e irse con ella. Fue ahí cuando se dio cuenta que Ichijo había apagado nuevamente su GPS y también se encontró a Miko buscando a Hana. Al notar el profesor Zen que Miko seguía en la escuela, la exhorta a regresar a su casa, así que ella aprovecha para decirle que sigue ahí porque no encuentra a Hana y le pregunta por ella, a lo que él responde que no la ha visto. En ese instante, la hermana mayor saca la foto de Miko y Hana cuando eran niñas, la cual ella había encontrado en la habitación de Ichijo cuando la ordenó después de que buscara a su oruga, y le pregunta si la chica que había sido maltratada en la foto era Hana. Inmediatamente, Miko confirma que es ella. Esta respuesta la hizo preocupar, haciendo que comenzara a llorar. Luego de esto, anunciaron en los altavoces que Ichijo y Hana tenían que ir a la sala de profesores. Esto logra escucharlo Hana, aunque Ichijo negó haber escuchado algo. Esta oportunidad la aprovecha Hana para revisar su celular y se da cuenta que no tiene señal para llamar a Miko, concluyendo que se pondrá preocupada si no la encuentra. Al escuchar esto, la señorita Tentáculos le pregunta qué es Hana de Miko, porque ella se quiere llevar mucho mejor con Miko y le pide que no interfiera entre ellas dos. A la par que esta conversación fluía, los monstruos enanos de la última vez, que eran destruidos por los tentáculos, regresaron con otro monstruo más grande, el cual apareció justo atrás de las dos, mostrando una forma mucho más grande y aterradora. Cambiando de escena, en la sala de profesores, la hermana mayor les contó a Miko y al profesor que Ichijo es una chica diferente, que no sabe llevarse con las demás personas, lo que le ha traído problemas desde niña, ya que su amistad siempre es muy intensa, lo que hace que todos la rechacen. Por este motivo, ella le prohibió tener amigas con tal de cuidarla, deseando no verla lastimada nuevamente, pues desde niña acostumbraba a meterse en casas de sus amigas en la noche para cuidarlas, lo que las terminaba cansando y que le dijeran que era extraña, además de que ya no la querían ver. Este tipo de situaciones llevó un día a Ichijo a perderse en un bosque. Fue en ese momento que encontró a una oruga, la cual salvó que fuera comida por un ave. Desde ese día nació el gusto de ella por las orugas, además de que siempre les platicaba todo lo que le pasaba, sin que ellas huyeran. Por este motivo, la hermana mayor le permitió tenerla de mascota. Sin embargo, cada que una iba a convertirse en mariposa, ella la cambiaba sin que Ichijo se diera cuenta, con tal de protegerla y que no saliera lastimada. El problema llegó nuevamente hasta la preparatoria, ya que a pesar de que durante un tiempo pudo limitar las relaciones por su bien de su hermana, en preparatoria nuevamente comenzó a tener amigas y problemas, así que la cambiaba de escuela por este motivo una y otra vez antes de que forjara conexiones y para no poner en peligro a nadie. Así que saber que su hermana menor estaba con Hana la ponía nerviosa, pensando que Ichijo podía herirla, a lo que Miko le respondió que si está con Hana, Ichijo nunca hará nada malo, ya que es muy fácil de identificar cómo se siente y Hana es alguien muy sensible que sabrá cómo lidiar con ello. Así una vez más regresamos al almacén de gimnasia, en donde Ichijo le confesó a Hana que se sentía celosa de ella, puesto que ella quería ser un pilar en la vida de Miko, así que ocuparía su lugar. Esto mientras sostenía aún con más fuerzas el lápiz, mientras el monstruo grandote destrozaba a los tentáculos, poniendo en peligro la vida de ambas. Pero cuando todo parecía perdido y que Ichijo atacaría a Hana con el lápiz, Hana comienza a llorar y le agradece a Ichijo por preocuparse por su amiga, confesándole cómo se siente al ver que Miko no le cuenta muchas cosas para no preocuparla, pero sabe que si ella también está con Miko, estarán bien entre las tres. Esto mientras la abrazaba y con ello deteniendo el ataque con el lápiz. Con esto dicho, a Hana le dio hambre, y es que su habilidad comenzó a desaparecer a todos los monstruos del lugar, al gigantón y a los enanos, lo que nos lleva a Julia, quien estaba buscando a Hana en la escuela por petición de Miko, la cual se dio cuenta que enanos huían del almacén de gimnasia, así que se dirige hacia allá y al abrirlo se encuentra con Hana en el regazo de Ichijo siendo alimentada con panes. Después de ser alimentada, una Hana agotada salió del almacén con ayuda de Julia junto a Ichijo, sanas y salvas, y poco después la hermana de Ichijo, el profesor Zen y Miko fueron
a su encuentro, sintiéndose aliviados de que no había pasado nada. Sin embargo, el profesor Zen les preguntó qué es lo que hacían en el almacén, a lo que Hana responde que estaban ordenando cosas y que ella fue la que le pidió de favor a Ichijo que la acompañara. Estas palabras dejan impactada a Ichijo, quien pensaba que diría Hana que fue llevada ahí por ella y amenazada. Esto hace que Ichijo recoja la foto que tomó de Miko y Hana, la cual estaba en el suelo y posiblemente había tirado a su hermana mayor, para pedirle perdón a Miko por haberla robado y dañado. Tras sus disculpas, ella pensó que pasaría nuevamente lo mismo, que se alejarían de ella, pues en su anterior preparatoria, una compañera perdió su buscaminas favorito, por lo que ella le propuso ayudarla a buscar. El problema es que no supo cuándo detenerse, dañando a su compañera, quien le repetía una y otra vez que ya dejara de buscar, y después de esto le llamó desagradable. Esta sensación hizo que se dibujara una sombría y triste mirada en su rostro, la cual reconoció su hermana mayor, haciendo que la tomara de la mano, mientras pensaba que nuevamente su hermanita salió dañada, a la par de pedirle disculpas a Miko por causarle molestias. Pero cuando ambas se iban, Hana toma del brazo a Ichijo para detenerla y pedirle que se tomen una foto juntas, sorprendiendo con esta acción a Ichijo, pues Hana estaba sanando su herido corazón con su alegría y amabilidad, justo como dijo Miko. Así que Hana juntó a sus 3 amigas para tomarles una foto. En ese instante, la hermana mayor quería intervenir, pero la detiene el profesor Zen, haciendo que cambie de opinión y le pide a Hana que se una a ellas 3, pues será ella quien les tomará la foto, y en esta ocasión no cubrirá a su hermanita. Cuando tomaba la foto, la hermana mayor lloraba de felicidad y los tentáculos que había en Ichijo comenzaron a guardarse dentro de ella. Es así que tras tomar la foto, Miko por fin pudo ver el rostro de Ichijo, notando que era muy linda, aunque todavía le salían tentáculos, pero estos ya no cubrían su rostro. Al ver tan bonita escena, la hermana mayor y el profesor Zen hablaron de lo que significa y representa la amistad, lo que la llevó a darse cuenta que por haber estado preocupado tanto tiempo por Ichijo, ella no había hecho amigos, así que le pide al profesor que considere ser su amigo, y él le pregunta ¿te gustan los gatos? A lo que ella responde que a veces llena carpetas enteras de solo gatitos, indicio de que iniciará una amistad por los gatos. Solo espero que estos dos no se unan para desvivir gentes. Posteriormente a todos estos eventos, Miko se reunió con Rum, pues él le explicaría la verdad tras los tentáculos de Ichijo. Para ello, primero le mostró un video que grabó hace 2 años, donde visitó un gran árbol en medio del bosque, del cual procedían una especie de tentáculos que eliminaba espíritus y monstruos. Ese ser era posiblemente un espíritu de una bestia del bosque o algo similar que habitaba en el árbol, haciéndolo sagrado, y posiblemente este terminó poseyendo a Ichijo cuando se perdió en el bosque, aunque es algo raro, pero no era peligroso para ella, pues al final es probable que ese espíritu la está protegiendo. Dicho esto, Miko procedió a contarle que los tentáculos ya no la cubren totalmente, haciendo que Rum llegue a la conclusión que los tentáculos están conectados con las emociones, lo que significa que hubo un gran cambio dentro de ella. Posiblemente su corazón se había liberado de un gran peso, por lo que ya no era necesario que cubran todo su cuerpo para protegerla. Al haber aclarado todo, Miko le agradeció a Rum, quien sacó un sobre con una especie de sello, diciéndole que era un tema serio, pues dentro del paquete de fotos que Miko le envió de Ichijo, en una de estas apareció una persona, la cual se encuentra en el sobre y le pide que la vea y no se la muestre. Al verla, Miko se dio cuenta que a esa persona ya la había visto con anterioridad. Primero apareció en una foto familiar cuando su papá seguía vivo, luego pudo verlo cuando casi es atropellada y ahora en la foto de Ichijo. Esto hace que Miko pregunte sobre qué es, y Rum, con los ojos tapados, le dice que no puede verlo una segunda vez, pues ya había sido marcado y que si lo veía una segunda vez moriría, preocupando a Miko, haciendo que le pregunte si era de verdad tan peligroso un solo hombre, haciendo que Rum le responda: ¿un hombre? ¿Eso es lo que tú ves, Miko? Y hasta aquí el video del día de hoy. No porque no quiera, es porque ya nos pusimos al corriente con el manga, pero al leer nuevamente este arco me hizo pensar que probablemente este hombre o este ser peligroso que aparece siempre cerca de Miko ha estado detrás de su vida, y tal vez él estuvo involucrado en la muerte de su padre, y es por esta razón que el padre de Miko no ha trascendido y ahora tiene lo que parece también ser un espíritu guardián para cuidar a su familia. No sé, ¿ustedes qué opinan? Los leo en la caja de comentarios. Además, pido una disculpa por no haber subido antes el segundo video, pero el autor se había enfermado y ahora la publicación del manga es mensual. Por ello me gustaría preguntarles si les gustaría que haga resúmenes de cada capítulo o sigo esperando que se publiquen varios. Los leo en la caja de comentarios. En fin, si te gustó el video te invito a que me apoyes con un like, eso sería de muchísima ayuda, y si eres nuevo o nueva por aquí te invito a que te suscribas, es totalmente
totalmente gratis. Dicho esto, nos vemos en un próximo video. Bye Late Nat, bye.